Como presidente del Comité Ejecutivo entrante, tengo el honor de darle un pequeño esbozo de los temas que son críticos para la industria hoy día, especialmente en nuestra región. Y en eso quizás partir con una mezcla de buenas noticias y retos importantes. Las buenas noticias, Latinoamérica, como muchos de ustedes todos quizás saben, ha liderado la recuperación mundial en la región, ¿verdad? Países que ya están sobre el 100% de los volúmenes que teníamos originalmente, otros países que tienen al 60, 70, 80% de niveles muy altos, niveles que quizás eran inimaginables cuando estábamos en los niveles de cero, ¿verdad? O muy bajos que vimos al principio de la pandemia, donde algunos países simplemente cerraron la región comercial. Entonces, grandes noticias en la velocidad de recuperación acá y un reflejo de lo necesaria y demandada que es nuestra industria en esta región. En el tema de recuperación, ¿verdad? El tráfico doméstico ha liderado el tráfico internacional y eso tiene varias razones de ser, ¿verdad? Sin duda es un tráfico más esencial que nos conecta dentro de nuestros países, es un tráfico más económico, son pasajes más baratos y más fáciles de recuperar, pero también creemos que es un tema que ha sido sujeto a menos restricciones. Y aquí quizás un reflejo bastante sencillo, que es un gráfico que nos ayuda a preparar alta, que muestra la velocidad de la apertura de las restricciones de los distintos países y al mismo tiempo entonces cuán rápido se ha recuperado el tráfico. Y lo que vemos es una correlación bastante clara entre la velocidad de reapertura de las restricciones de las fronteras y la recuperación. Los países que nunca cerraron, o que cerraron menos, o que reabrieron antes, se han recuperado más rápido. Y eso nuevamente es una señal de la demanda que hay subyacente y de la voluntad de las personas de viajar cuando las restricciones se eliminan y se les permite hacerlo. Pero aquí el reto es, al final, recuperarnos al 100% de lo que éramos antes no es suficiente. Latinoamérica sigue siendo una región con pocos viajes por habitante. Sigue siendo una región donde es difícil viajar, sigue siendo una región donde es caro viajar. Sigue siendo una región pobre, porque mucha gente no tiene presupuesto para viajar, ¿verdad? Entonces estamos en una región con 0,6 viajes por habitante, comparado con 2,5 en regiones desarrolladas, ¿verdad? Mucho por crecer. Y aquí los retos para crecer, ¿verdad? Porque si uno dice que viajar ya no es un lujo, que viajar es esencial, que viajar es parte de lo que necesita hacer la población general en el día a día y no simplemente una experiencia y una oportunidad que nos podemos dar. Entonces la pregunta es cómo lo logramos. ¿Cómo logramos que sea más accesible viajar en nuestra región, nuevamente la región pobre, donde hay retos de costos, retos de inflación, retos de infraestructura, retos de marco legal, ¿verdad? Marcos legales que al final lo que buscan es proteger al consumidor, pero lo que muchas veces logran es desestimular inversión en el sector. Retos de impuestos, donde gran parte de lo que hoy día nuestros clientes pagan por viajar, al final no es recaudo de la línea aérea que hacemos la inversión, sino de las autoridades de impuestos. Y el reto grande que nos toca a todos como industria y a todas las industrias, ¿verdad?, que son utilizadoras de energía en el mundo, que son los retos ambientales que se nos tienen como mundo, como población mundial en los años que vienen. Los retos inmediatos no son menores. El costo del petróleo sigue alto a nivel histórico, ¿verdad? En promedio más del 20% de lo que pagamos el año pasado y más del 50% de lo que estábamos pagando a principios de este año, con una volatilidad muy grande además entre lo que es el costo del petróleo en sí y lo que es los costos de refinamiento. Y que además hacen la expansión del costo de refinamiento hace más difícil para los consumidores entender el porqué de los pasajes caros, porque lo que ellos ven muchas veces el costo del barril. El costo del barril sí ha retrocedido significativamente, pero gran parte de eso recapturado en taxpayers que nos están haciendo daño a todos. Y eso, por la razón que por el ambiente geopolítico que estamos viviendo, es algo que no vemos retrocediendo en el futuro cercano. Hay un reto que sigue pasando. Otro reto incremental es que también afecta a nuestros pueblos, ¿verdad? Inflación en toda la región. El 25% más o menos del presupuesto familiar, la canasta básica en la región
complicadas, Colombia-Chile también muy difíciles, costos muy caros. Y que también con una volatilidad de tipo de cambio que nos está afectando a nosotros como industria, que somos una industria con mucho costo de moneda internacional, mucho ingreso en moneda nacional, ¿verdad? Otros problemas que hacen de la pandemia que también nos siguen afectando, todos los problemas de supply chain que nos afectan, el conseguir partes, el poder pagar las partes de manera costo efectiva, y nuestro rol en reconstruir eso. Y por último, el costo de capital, que subiendo también nos va a impactar a todos como industria. Somos una industria que consume mucho capital. Y no dejar de lado también que ahora se nos viene un reto desde el lado del recurso humano, ¿verdad? Falta escasez de pilotos en el mundo, que nos quita gran parte del recurso. Nosotros sí tenemos en Latinoamérica que se genera una demanda global por recursos de pilotos, de técnicos, que vamos a tener que hacer diferente. Entonces, frente a esos retos, que son retos que nosotros no podemos controlar, que son externos a nosotros, además de hacer retos que sí son controlables y retos que nos autoimponemos como sociedad y como industria, que nos hacen aún más difícil el tema. Y aquí solo dos casos ejemplares de lo difícil que está haciendo dentro de los marcos regulatorios manejar la situación con los clientes y cosas que nos están generando costos incrementales que son únicos en nuestra región. Lo primero es el caso de la judicialización de las disputas con pasajeros en Brasil. ¿Verdad? Las estadísticas en Brasil de juicios por número de pasajeros que están totalmente descolocadas versus cualquier otro mercado del mundo, ¿verdad? Un juicio por cada 227 pasajeros en Brasil versus un juicio cada 3 millones en Estados Unidos, ¿verdad? Un juicio por cada 8 vuelos en Brasil versus un juicio por cada 13.000 vuelos en Estados Unidos, ¿verdad? Al final, cada uno de esos juicios cuesta el equivalente de 17 pasajes, o visto de otra manera, 10 de los tiquetes de cada vuelo se van en costos de juicio. Eso es una cosa de locos, eso no es solo estableciendo judicialización. Pero necesitamos como industria ver cómo lo manejamos, cómo lo administramos, cómo hacemos trabajo conjunto con las autoridades para mejor regulación que impida la judicialización constante de los temas de los viajeros. Otro ejemplo, quizás para la otra dirección, es cómo defendemos los intereses de la industria y la seguridad de nuestros pasajeros. Esto es un tema que es muy contingente en Colombia en particular, donde no nos han permitido la creación de listas negras de viajeros, ¿verdad? Y donde estamos viendo el tema de pasajeros deportivos a tasas de 2, 3 y 4 veces lo que ha sido históricamente, sin ninguna realización, sin ninguna habilidad nuestra de bloquear a esos pasajeros de civil. ¿Verdad? Y donde le hemos pedido a la autoridad encarecidamente que regule esto para que nosotros podamos, como industria, defender nuestra operación y la seguridad de nuestros pasajeros. Y sin embargo, nuevamente volvemos a temas donde hay mala regulación, hay retos regulatorios que nos frenan nuestra propia capacidad como industria de servicio. Y los retos de infraestructura, que también son retos donde sí podemos hacer la diferencia, donde sí podemos como países invertir para aumentar el crecimiento y donde al final con la necesidad que al final hace vale de 53.000 millones del 2016 al 40, de los cuales más de la mitad tenían que ocurrir antes del 25, cosa que obviamente no va a ocurrir, ¿verdad? Eso significa que hay pasajeros, habría dos grupos de pasajeros, los pasajeros que están con mucha distancia de un pasajero de un aeropuerto que les pueda servir, o pasajeros que hoy día tienen aeropuertos cerca, pero que tienen que depender de infraestructura deficiente, donde simplemente las colas son largas, las esperas son largas, los retrasos de los aviones, la falta de que los problemas de inmigración hacen mucho más difícil, más complicado, más inseguro, más caro viajar de lo que podría ser con infraestructura adecuada. Y el tema de los impuestos. El tema de los impuestos es un tema crítico, porque al final las autoridades con las que nosotros trabajamos, todas abogan por mayor competencia y por competencia que bajen los precios de los tiquetes y permitan que un mayor porcentaje de la población pueda viajar. Pero eso contradiciéndose con la carga tributaria de los tickets que la verdad no se ve en ninguna otra parte del mundo. Donde un tiquete de $50, más de la mitad de lo que paga el pasajero final en promedio de la región es impuestos. O
con un billete de $100 por el 40%, y donde gran parte de esos impuestos son impuestos fijos, no porcentuales, y por lo tanto la competencia y nuestra habilidad de bajar el precio del ticket al final no es proporcional a lo que debe hacer. Y una presión que va subiendo, porque los costos post pandemia tributarios han sido presionados hacia arriba, no hacia abajo. Son temas de investigación para la industria en general y que evitan nuestra posibilidad de seguir realizando la aviación. Y el último tema, que es un tema más de largo plazo, lo que va a estar ahora, porque no podemos no tener en nuestra mente el tema de las emisiones. Como industria, somos una industria que está muy retada, muy visible, muy analizada por los temas de compromisos que nosotros tomamos, de cómo ir bajando las emisiones del carbono de la industria, pero que al final implican costos. Y la pregunta acá es cómo como región vamos a buscar un equilibrio de las responsabilidades y de los costos que implican descarbonizar nuestra industria. Porque no olvidemos que somos una